Les damos la más cordial bienvenida al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a esta ceremonia de instalación de fotografías que yo creo que es el momento más emotivo, uno de los momentos más emotivos sin duda en nuestro museo, más importantes y que sigue renovando el corazón de este museo y también por lo cual fue hecho. Fue creado. Y esta ceremonia que viene realizándose desde el año 2017 se hace año a año. Y estamos muy contentos también de que año a año sean más las familias, familiares, agrupaciones y fotos las que se instalan. De cerca de los 3.200 y algo víctimas directas, ejecutados o desaparecidos de la dictadura, aquí en nuestro memorial, Ausencia y Memoria, hay cerca de 1.800 fotografías. Hoy día se van a instalar nuevas 25 y otras 3 que van a renovarse. Por lo tanto, seguimos teniendo trabajo. 1.000 y tantas fotos que todavía tienen que incorporarse a este memorial. Este memorial que sigue vivo gracias a las fotografías, pero que sigue vivo en la memoria, en la dignidad y haciendo presente a cada uno y cada una de las víctimas que ya no están con nosotros. Queremos agradecerles profundamente que estén aquí. Voy a saludar también a María Luisa Sepúlveda, nuestra presidenta emérita del museo que nos acompaña, también a la embajadora de Uruguay, Ana Inés Rocanova, que nos acompaña, y por supuesto a cada uno de ustedes. Paula Solimano y Walter Robledo van a ir dando los nombres de cada uno de las víctimas y vamos a pedirle a cada uno que venga con un familiar, a un familiar que también pueda decir algunas palabras, ya que lo que nosotros decimos es lo que aparece en los archivos de la Comisión RETIC, ¿sí? Así que vamos a dejar ustedes antes de partir a María Luisa Sepúlveda, que va a darnos unas palabras y luego comenzamos. Muchas gracias. Yo quería compartir con ustedes las fotos que hay aquí representan el corazón de lo que es este museo, y el corazón de lo que es la inhumanidad y la brutalidad que vivimos durante la dictadura. Entonces, que la representación de ustedes, y de sus familiares que están aquí al frente, queremos que representen lo que nunca puede pasar. Pero también queremos contarles que cuando nosotros instalamos estas fotos, hace ya 15 años, nos costó mucho recolectar las fotos, porque en la época que estos jóvenes y estas personas y estas mujeres nacieron, habían pocas posibilidades de tener fotos. Algunas nosotros las conseguimos en el registro civil, pero algunos ni siquiera ahí encontramos fotografía. Entonces, el que ustedes hoy día no hayan traído, y también algunas personas tenían un poco de temor de que sus familiares fueran representados públicamente. El que vayamos avanzando le hace bien, primero a ustedes, a la familia, nos hace bien a todos los que estamos en la causa de los derechos humanos, y también le hace bien a Chile. Le hace bien que no los podemos olvidar y que seguiremos en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de sus restos. Eso solo quería decirles, y quería volver a agradecer, como hizo Fernando, su presencia y su colaboración para que siempre sus queridos familiares que fueron asesinados o detenidos desaparecidos nunca se olviden. Gracias. Claudia Valenzuela, de 6 años de edad, era estudiante de educación básica. El día 14 de septiembre de 1973
fue ejecutada al interior de su domicilio junto a sus padres por una patrulla de carabineros. En los mismos hechos resultaron heridos sus 2 hermanos menores. Óscar Héctor Bugallo Celusi, ciudadano argentino, murió el 17 de octubre de 1973 a las 5:30 horas frente al templo votivo de Maipú por herida de bala efectuada por agentes del Estado. La Corporación de Reparación y Reconciliación lo calificó como víctima de la violencia política imperante. Hernán Sergio Molina murió el 6 de diciembre de 1973 a las 16:20 horas en el costado sur del cementerio metropolitano. Según lo declarado por su pareja, Hernán Molina fue detenido en su domicilio ubicado en la calle Las Industrias de la comuna de San Joaquín en horas de toque de queda por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, quienes portaban una nómina de personas en la que aparecía su nombre. 15 días después, y luego de una intensa búsqueda, su conviviente encontró su cuerpo en el Instituto Médico Legal. Buenos días. Quiero agradecer a esta organización por la posibilidad de tener un lugar tan hermoso para venir, por lo menos a verlo en fotografía. Para mí es muy emocionante este momento porque esto me cambió la vida a mí. Entonces, para mí es muy importante y muy lindo esto que está pasando ahora. Así que muchas gracias. Nadia del Carmen Fuentes Concha tenía 13 años y cursaba 8º básico en la Escuela Esperanza. El 2 de julio de 1986, durante un paro nacional, mientras iba a comprar pan, fue alcanzada por una bala disparada por efectivos militares que patrullaban el sector. Dagoberto Garfias, de 23 años, era trabajador de la CMPC y estudiante de la Universidad Técnica del Estado de Concepción, casado y padre de un hijo. Fue detenido el 15 de septiembre de 1973 en San Rosendo por efectivos de carabineros y trasladado a la tenencia de Laja, donde permaneció con otros trabajadores de la zona. Días después fue ejecutado. En 2024, la Corte Suprema confirmó la condena de 7 ex carabineros a 15 años y 1 día de prisión por su participación en los homicidios de 19 trabajadores ocurridos en Laja y San Rosendo en septiembre de 1973. Anselmo Antonio Cancino Aravena, de 25 años, era obrero agrícola y dirigente campesino en Linares. Fue secretario de la Federación Nuevo Horizonte, delegado a la Central Única de Trabajadores, presidente del Consejo Provincial Campesino y del Movimiento Campesino Revolucionario, además de militante del MIR. Fue detenido en Cauquenes el 8 de diciembre de 1973 y trasladado a la Escuela de Artillería Linares. El 12 de enero de 1974 fue sacado del recinto junto a otros detenidos y desde entonces se desconoce su paradero. Hola, ¿cómo está María Luisa? Gusto verla tanto tiempo. Bueno, mucho gusto, compañeros y compañeras, por este acto. Agradecer en primer lugar la iniciativa, ¿cierto? Yo solamente quería transmitir unas breves palabras que tienen que ver con que, en este caso, mi padre y todos sus compañeros y compañeras detenidos desaparecidos no solo son víctimas de la dictadura militar, cívico-militar, sino que son también representantes de un proyecto de transformación de la sociedad, de un sueño colectivo, ¿cierto?, que representaba el anhelo del pueblo, de más justicia social,
de un mundo mejor. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esta fotografía, y quería contarles brevemente, surge de un trabajo colectivo, de un grupo de compañeros y compañeras que nos dimos la tarea de hacer una breve investigación, pero con el mayor rigor posible, de lo que fue el movimiento campesino en la provincia de Linares. Y ha sido un trabajo muy provechoso, muy productivo, donde hemos podido entrevistar muchas personas que participaron y fueron compañeros de mi padre, digamos, en todo lo que fue el movimiento campesino de la zona, todo lo que fue la sindicalización campesina. También mucho trabajo de recuperación de documentos y archivos, y bueno, y ahí aparece esta fotografía del diario del Rebelde, del órgano oficial del MIR, de la tercera semana de febrero de 1972, donde Anselmo es entrevistado en este diario, en una entrevista extensa sobre lo que fue el resultado del Congreso del Movimiento Campesino Revolucionario en Linares, ¿no? Y ahí él señala en esa fotografía los acuerdos de este Congreso y que tenía que ver con el avance, ¿cierto?, del trabajo campesino, que estaba muy tensionado por la lucha con los patrones y también con la institucionalidad, también con incluso el programa de la Unidad Popular, porque en lo que estaba en ello, y es lo que se lee de esa entrevista, estaban absolutamente convencidos de que estaban en lo correcto desde el punto de vista de avanzar en la organización campesina, avanzar en lo que significaba el poder de la fuerza social revolucionaria, así como la llamaban en esa época, ¿cierto? Y que era la única forma de garantizar este cambio, que era la única forma de garantizar el avance, ¿cierto?, de este proceso de transformación del campo, que tenía en su base décadas de dominio, de humillación, de injusticia de los patrones hacia los campesinos tratados como, en este sistema de inclinaje, tratados casi como esclavos. Y en ese contexto surge este movimiento campesino y ellos estaban absolutamente convencidos, lo digo no solamente del relato de Anselmo, mi padre, sino que de todas las personas que hemos entrevistado hasta ahora, que son bastantes, de que estaban en lo correcto. Ellos dicen algunas frases como, nos faltó tiempo. Pero queremos transmitir esto, de que ellos efectivamente estaban absolutamente convencidos de que era un trabajo necesario y de alguna manera estaban impactando en la vida de las personas en forma muy significativa, y eso es lo que nosotros estamos recuperando en este trabajo que les señalo, que también va a ser una contribución a la memoria viva que necesitamos. Gracias. Arturo Vega, de 20 años de edad, era obrero panificador, transportista y militante del Partido Socialista. Fue detenido el 16 de octubre de 1973 por carabineros del Lago Ranco y trasladado a la tenencia local. Posteriormente fue entregado a personal de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada de Chile, y llevado a bordo del vapor Laja, donde fue asesinado. Su cuerpo fue arrojado al lago y nunca fue encontrado. Primero, darle gracias a todas las personas que hacen posible esto, por recordar a nuestros familiares, aunque sea mirando una foto. Y gracias por dar la oportunidad de tener una foto de ellos ahí. Recordar a mi hermano Arturo Vega y mi primo Teófilo González, que un día los dejaron cuando nosotros éramos niños, al menos yo tenía 12 años, cuando mi hermano fue detenido y fue acribillado injustamente. Ellos andaban trabajando, él trabajaba en la panadería del pueblo y el dueño de la panadería era el juez, que en ese tiempo había sido. Mi hermano siempre estuvo ahí, mi hermano siempre entraba a la comisaría, al retén del Lago Ranco, pero no como delincuente, ni extremista, ni guerrillero. Él entraba ahí porque le iba a dejar la colación a un ex carabinero que estaba antes. Entonces él conocía a todos los carabineros, quiénes fueron los que lo detuvieron, y se lo entregaron a los marinos, que supuestamente marinos, porque ahora recién supe yo que no eran marinos, ya habían sido retirados. Nosotros hace poquito estuvimos en un juicio aquí en la Corte Suprema, donde se está pidiendo que se enjuicie, que cumplan el castigo que se le dio al señor Rivera Bozo,
que él fue el principal causante de esto. Él no tuvo piedad con nuestros familiares y ahora los abogados de él están pidiendo piedad porque él es un anciano de 80 años. Pero él no tuvo piedad con nuestros familiares. Los acribillaron, les rajaron sus estómagos y los lanzaron al agua. Y eso ojalá que nunca más pase en ninguna parte del mundo, en ninguna parte, porque ninguno de nuestras personas queremos que les pase algo a nuestros familiares. Ahora este señor Rivera Bozo está pidiendo clemencia, está pidiendo perdón, porque él quiere que lo que él hizo quede en el pasado. Y lo mismo lo dijeron los abogados de que están defendiendo a estas personas. ¿Qué más buscamos nosotros como familiares? Que los dieron compensación económica, que los dieron estudio, que los han ayudado. ¿Qué más estamos buscando? Entonces yo lo único que quiero decirle, muchas gracias, porque aquí se está haciendo un recuerdo de nuestros familiares y ojalá que nunca más pase en ninguna parte de Chile ni en el mundo. Gracias a todos. José Manuel Carrasco Torres, de 43 años, era contador, jefe del distrito del Partido Comunista y coordinador de los asentamientos campesinos de Malalhue. Fue detenido el 10 de octubre de 1973 por carabineros de Malalhue y trasladado a la tenencia de Lanco. El 12 de octubre, junto a otros detenidos, fue sacado de la tenencia y ejecutado en el puente Pichoy. Aquiles Juan Jara Álvarez, de 30 años de edad, casado y padre de 2 hijas, era carabinero de la comisaría de Algarrobo y no tenía militancia política. Fue detenido el 15 de octubre de 1973 junto a otro funcionario policial y trasladado a la cárcel de San Antonio. Sometido a un consejo de guerra por la Fiscalía Militar de Tejas Verdes, en el que no se pudo acreditar su proceso previo, fue condenado y ejecutado el 16 de octubre de 1973. Según testimonios de familiares, fue ejecutado por negarse a acatar una orden de detener a un profesor de izquierda, vecino de Algarrobo. Muy buenos días, mi nombre es Mónica Jara. Estoy muy nerviosa, pero muy contenta de poder tener a mi padre ahí. Hace unos días, unas semanas atrás, plastifiqué esta foto y me preguntaron acaso era mi hijo. Mi papá debe haber tenido unos 22 años en esta foto. Yo hoy día tengo 52 años. Sobrepasé a mi papá en edad, pero porque el Estado de Chile me negó la posibilidad de tener un padre, me negó la posibilidad de tener fotos con él. Yo tenía 6 meses cuando lo asesinaron. No puedo perdonar, no puedo olvidar. Agradezco al museo esta iniciativa. No debiera existir un museo donde recordáramos a nuestros familiares. No debió haber pasado esto nunca en Chile. Nunca debió haber pasado así. Pero esto nos da, yo creo que represento a mi hermana y a mi familia, nos da un suspiro, un reconocimiento. Mi papá es un número más. No era nadie importante, solo para nosotras. No lo conocí, pero mi mamá, que tampoco está hoy día, se encargó de mostrarnos al gentil hombre que era. Me siento orgullosa de él, me siento orgullosa de ser hija de Aquiles Jara y Teresa Vázquez, y quiero agradecer a mi familia que me acompaña hoy día, a mi familia consanguínea y a mi familia elegida. Les quiero agradecer porque están aquí y agradecerle al museo. De verdad que me siento con mucha tristeza, pero también me siento
con un alivio en el corazón. Sentir que Él está aquí y que se va a mostrar al mundo, porque este museo, quien viene a Chile lo viene a visitar. Es una vergüenza, sí, pero aquí se muestra el dolor de muchas familias, de gente que no tiene a su familiar donde ir a dejarle una flor. Nosotros lo tenemos, pero el dolor es el mismo. Muchas gracias. Desiderio Aguilera Solís, de 42 años, era casado y tenía 11 hijos. Trabajaba como obrero agrícola en el Fundo El Huache, comuna de Santa Bárbara. Fue detenido el 20 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por carabineros y civiles armados y trasladado al retén de la localidad. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. Yo soy hija de Desiderio Aguilera, ando solita, pero aquí lo estoy representando, que nosotros estamos de muy lejos, pero estoy orgullosa de esto y que ahora tengamos un poquito de paz. Y eso sería todo porque me gusta. María del Rosario Ábalos Castañeda, de 24 años y nacionalidad mexicana, era casada y madre de un hijo. Fue ejecutada el 8 de diciembre de 1973 por una patrulla militar del Regimiento Arica de La Serena en el sector de Huallihuayca, al interior de Vicuña, junto a su cónyuge. Su hijo fue trasladado por la misma patrulla a un convento en La Serena. Victoriano Lagos, de 35 años, era obrero agrícola en la hacienda Canteras de Los Ángeles, casado y padre de 6 hijos. Fue detenido el 17 de septiembre de 1973 junto a otros trabajadores por carabineros del retén El Álamo de Canteras y desde entonces se encuentra desaparecido. En el año 2008, la Corte Suprema confirmó la condena de un responsable por su participación en el secuestro calificado de Victoriano y otros detenidos, estableciendo una pena de 4 años de presidio menor con libertad vigilada. Gabriel José Viveros Flores, de 29 años, era obrero agrícola en el Fundo Porvenir de Quilaco, casado y padre de 5 hijos, sin militancia política. Fue detenido el 3 de noviembre de 1973 en su domicilio por carabineros y civiles y desde entonces permanece desaparecido. La investigación comenzó en 2005 y tras varias instancias judiciales, en 2013 se dictó sentencia contra 17 personas. Las condenas fueron ratificadas por la Corte Suprema en 2022, estableciendo la responsabilidad de varios civiles como autores. Las penas se comenzaron a cumplir en recintos penales de la región del Biobío, incluyendo el penal de Yumbel. Juan Fernando Navarro Cáceres murió el 11 de diciembre de 1974 a las 2 de la mañana en el hospital de Arica. El 30 de noviembre, durante el toque de queda, fue detenido por una patrulla militar mientras se dirigía a su trabajo. Según familiares y testigos, fue golpeado por los uniformados y posteriormente encontrado gravemente herido en la vía pública. Tras ser trasladado al hospital, falleció a causa de los golpes y malos tratos recibidos durante su detención. Muy buenos días. Les quiero pedir disculpas porque estoy emocionado. Yo tenía 4 años cuando asesinaron a mi padre. Los recuerdos que guardo de él son de los tesoros junto a mi hijo más grande que tengo. Les quiero dar las gracias por dar la oportunidad de recordarlo
Gracias. Ahora vamos a tomar una pequeña pausa para que los escaladores cambien y luego retomamos. Muchas gracias. Comenzamos nuevamente. Teófilo Zaragoza González Calfulev, de 24 años y casado, era transportista y militaba en el Partido Socialista. Fue detenido en octubre de 1973 por carabineros del Lago Ranco y trasladado a la tenencia local. El 16 de octubre fue entregado a personal de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada de Chile, y subido al vapor Laja y ejecutado junto a otras 3 personas. Sus cuerpos fueron arrojados al lago y nunca fueron encontrados. Bueno, acá estamos de nuevo. Yo estoy representando a mi primo, Teófilo Zaragoza González, quien fue detenido con mi hermano, don Cardenio Cacura, que se encuentra ahí al frente, y don Manuel Hernández y Emilio Huayque. Ellos son 4 personas que los detuvieron el mismo día y los ejecutaron el mismo día. A Emilio Huayque lo ejecutaron después. Pero no se hizo ninguna justicia, no se hizo nada. Mi primo dejó el camión estacionado afuera en la casa, que venía cargado con leña, y lo llevaron detenido hasta el día de hoy, nunca más se supo. Mi hermano andaba con él ese mismo día. Al día siguiente fue mi madre, yo la acompañé con la esposa de mi primo, fuimos a preguntar al retén qué pasaba con ellos. Y un carabinero en voz baja dijo: señoras, por favor no vengan más, porque los cabros ya fueron trasladados durante la noche a un lugar muy especial, donde tienen de todo, no necesitan nada. Y por favor, dijo el carabinero, no vengan más porque ustedes también corren peligro. Y eso sería todo, porque resulta que en la misma noche los mataron. Ellos fueron trasladados del retén hacia el muelle. Nosotros hace poquito estuvimos, el 16 de octubre, estuvimos en una conmemoración allá en Lago Ranco, donde estuvimos en el muelle viendo el trayecto que se hizo, y ahí se conmemoró el fallecimiento de ellos, y tratando de que esto no quede impune y que algún día las personas realmente cumplan con las condenas que se le dieron. Porque lo decía anteriormente que el señor Rivera Pozo le dieron 15 años de prisión y nunca cumplió. Él fue enjuiciado, fue encontrado culpable, pero nunca cumplió su condena. Y en eso estamos ahora en la Corte Suprema, para que las personas cumplan con la condena que se les dio. Eso sería todo. Muchas gracias. Carmen Jimena Pizarro Nova murió el 18 de septiembre de 1973 en la posta número 3 de Santiago. Antes del inicio del toque de queda de ese día, Carmen Jimena se encontraba junto a su madre en el balcón del segundo piso de su domicilio, ubicado en calle Luis Infante Cerda, actual comuna de Estación Central. En esas circunstancias se escuchó un disparo proveniente de la tenencia al frente de su casa, que impactó a la menor, la que fue conducida por los mismos carabineros a la posta número 3, donde se constató su muerte. Posteriormente, los carabineros se disculparon ante la familia, calificando el hecho de, comillas, un lamentable error. No se pudo establecer la existencia de investigación judicial y administrativa que determinara las respectivas responsabilidades en los hechos. La Corporación de Reparación y Reconciliación calificó a Carmen Jimena como víctima de la violencia política imperante en la época. Carlos Alberto Bustamante Mancilla. El 14 de septiembre de 1973 murió Carlos Alberto Bustamante, 23 años, empleado de la Embajada Argentina. Fue ejecutado por una patrulla militar en horas del toque de queda, en circunstancia que salía de su casa junto a un amigo. La Comisión de Reparación y Reconciliación indica que murió víctima del uso irracional de la fuerza por parte de agentes del Estado en un acto de violación de sus derechos humanos.
Quiero dar las gracias en nombre de mi familia Bustamante Mancilla por este reconocimiento, por poder mostrar la imagen de mi hermano que con 23 años fue fusilado con 45 impactos de bala a una cuadra de la casa, siendo funcionario de la Embajada Argentina, portaba su salvoconducto que nunca fue solicitado. Y mi papá, como le avisaron a las 1 de la mañana que él estaba tirado en la calle, él pudo recuperar. Es un hecho histórico que tenemos ese salvoconducto que está en este momento en manos de los abogados. Este hecho destruyó a mi familia y mató en vida a mi madre. Lo que nunca pudo recuperar la pérdida, el crimen que ocasionó la dictadura. Gracias al Museo de la Memoria, a las autoridades que están acá y que alguna vez se haga justicia. Muchas gracias. Jorge Robles. El 18 de octubre fue detenido en su domicilio por agentes de investigaciones. Jorge Robles, de 43 años, comerciante. Fue trasladado al cuartel policial. Testimonios allegados a la comisión señalan que fue liberado cuando regía el toque de queda, siendo muerto por militares y sepultado en un fundo cercano a Los Ángeles. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Mercedes Luzmira Poldén Pehuen murió el 5 de mayo de 1979 a las 7 horas en la población Pablo de Roca. De acuerdo con las declaraciones de testigos, alrededor de las 3 horas de ese día, Mercedes Poldén y unos amigos volvían de una reunión social y cruzaban un sitio eriazo conocido en la población Pablo de Roca. Se encontraron con 2 efectivos de la Comisión Civil de Carabineros quienes los interrogaron. En ese procedimiento le dispararon a Mercedes. La Corporación de Reparación y Reconciliación declaró a Mercedes Luzmira Poldén Pehuen víctima de violación de derechos humanos cometida por agentes del Estado quienes hicieron uso irracional de la fuerza. Bella Aurora Sepúlveda Valenzuela. Murió el 17 de octubre de 1974 a las 18 horas en San Gregorio, comuna de Ñiquén, producto de disparos de carabineros que hacían un operativo en la zona. Fue calificada por la Corporación de Reparación y Reconciliación como ejecutada al margen de un proceso legal por agentes del Estado. Juan Antonio Povachuk fue detenido junto a Ariel Arcos y Enrique Pagardoy, todos ciudadanos uruguayos, cerca de San José del Maipo, en el Cajón del Maipo, alrededor del 29 de septiembre de 1973, por funcionarios de Carabineros y por efectivos del Ejército, y trasladados al entonces Regimiento de Ferrocarriles de Puente Alto. Desde entonces se desconocen sus paraderos. En abril de 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 6 años de cárcel a 6 oficiales en retiro del Ejército en calidad de autores por los secuestros calificados de estos 3 ciudadanos uruguayos. Buenos días. Juan tenía tan solo 23 años cuando en el septiembre de 1973 fue detenido y desaparecido junto con otros 2 jóvenes también uruguayos. Para nosotros es realmente, como embajada, es realmente un momento de gran emoción que su rostro pase a formar parte hoy de este memorial junto con el de los otros 8 uruguayos detenidos, desaparecidos entre septiembre y octubre de 1973. Y quisiera también aprovechar para agradecer profundamente el inmenso cariño con el cual el Museo de la Memoria ha acogido y ha desarrollado también el trabajo de memoria con respecto a los 9 uruguayos detenidos, desaparecidos aquí en Chile. Gracias.
Lina del Carmen Barahona Collío, de 27 años, falleció el 2 de octubre de 1973 en el Hospital Félix Bulnes, región metropolitana. El 12 de septiembre de 1973 había salido a buscar agua al patio de su casa en la comuna de Pudahuel cuando un carabinero le disparó durante el toque de queda decretado ese día. Los antecedentes recabados por la Comisión de Reparación y Reconciliación permitieron formar la convicción respecto de la intervención de agentes del Estado en la muerte de Lina. Ricardo Sergio Castillo Yarse tenía 21 años y era obrero. Murió el 15 de enero de 1983, víctima de un uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de investigaciones de Chile, cuando estos procedían a la detención de uno de sus acompañantes. Los hechos se produjeron en la comuna de Conchalí, en Santiago. Ramón Nonato Leiva Narváez. El 25 de octubre de 1973 fue muerto Ramón Leiva Narváez, de 53 años, profesor, militante del Partido Socialista. Ese día, en horas de la madrugada, fue detenido por carabineros de San Javier, en horas que regía el toque de queda. Previamente, había sido detenido, dejado en libertad y hostilizado en su lugar de trabajo. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente en la vía pública con heridas a bala. La Comisión Rettig calificó que fue ejecutado por agentes del Estado en un acto de grave violación de sus derechos humanos. Julio II Sepúlveda Fuentes, de 35 años, era militante del MAPU y dirigente sindical. Falleció el 15 de junio de 1976 al interior del Hospital Barros Luco. Había sido detenido el 19 de septiembre de 1973 en el Fundo del Aromo, llevado a la tenencia de carabineros en Mayoco, el Estadio Nacional y el campamento de Chacabuco. En septiembre de 1974, la salud del afectado estaba muy deteriorada y fue ingresado a la penitenciaría, donde pasó gran parte del tiempo en la enfermería sin recibir tratamientos adecuados. En diciembre de 1975, luego de múltiples trámites para que la Fiscalía autorizara su hospitalización fuera de la penitenciaría, Julio Sepúlveda fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde murió luego de 6 meses de hospitalización. Su fallecimiento se produjo por la tortura y malos tratos sufridos en la prisión política. Eulogio del Carmen Fritz Monsalve. El 21 de febrero de 1975 murió Eulogio Fritz, ingeniero en minas, militante del MIR, a consecuencia de disparos de agentes de la DINA en calle Bascuñán Guerrero junto a otros compañeros del MIR. La Corte Suprema, en fallo dictado el 24 de marzo del 2022, condenó a Miguel Krasnov Marchenko a la pena de 15 años y un día de presidio en calidad de autor del delito, mientras que José Enrique Fuentes Torres y Teresa Osorio Navarro deberán purgar 5 años y un día de presidio como cómplices de este crimen. Todos los condenados deberán cumplir pena efectiva sin beneficios. Buenos días a todas, a todos. Nosotros somos una familia que viene de la zona minera. Mi hermano es el mayor de una familia de 10 hijos de de Manuel y Olivia, sus padres. Me recordaba cuando habló la embajadora uruguaya que en tal vez una de las primeras viajes que hizo al extranjero, cuando termina la enseñanza media, en realidad enseñanza técnico profesional en Schwager, viajó a Uruguay y esa vez me trajo un sombrero y un reloj. Yo siendo un niño todavía y siendo tantos hermanos,
se acordó, ¿no es cierto? Y hasta el momento siempre se me viene a la memoria. Bueno, Eulogio, él fue el encargado del MIR en la zona minera. Ahí tuvo una gran labor porque obviamente los mineros de los años iniciados en 1900 y tanto, venía una lucha grande, ¿no es cierto?, por conquista, por mejorar sus condiciones de vida. Entonces, había una cantidad de militancia, principalmente comunista, que hasta los 70 manejaban todos los sindicatos. El MIR, cuando nace al año 65, ya al año 68, 69, empieza a formar, ¿no es cierto?, su frente de masas. Aparece el Frente de Trabajadores Revolucionarios, y ahí tiene una participación muy importante mi hermano. De hecho, el FTR logró en un corto periodo disputarle a los dirigentes comunistas la dirigencia de los sindicatos mineros. Fue un crecimiento realmente importantísimo. Bueno, después de todo lo que ocurre en la muerte de Miguel, el 5 de octubre del 74, él es trasladado a Santiago a cumplir labores en dirección del partido, y el 20 de febrero del 75, obligados a algunos dirigentes que estaban detenidos, les exigen, ¿no es cierto?, que den una conferencia de prensa en que el MIR está prácticamente terminado y tienen que dejar las armas y tienen que irse para la casa porque esto ya no tenía ningún sentido. Mi hermano tenía tareas que cumplir y el 21 de febrero fue a hacer un punto que él tenía que realizar en la estación central, y ahí encuentra, ¿no es cierto?, es asesinado por la DINA, Vaclav Zapata, bueno, y comandado por Krasnov, Marchenko y todos estos asesinos. En el libro de Gladys Díaz se relata en parte cuando llega mi hermano hacia la Villa Grimaldi, pero ya iba muerto. Gladys Díaz también dice en su libro, aferrándome a la balsa, que como ella también vivió en un campamento minero, no era necesario leer textos históricos, ¿no es cierto?, con el tema del marxismo, sino que estaba ahí, estaba la enseñanza. Nosotros también, las luchas sociales, las luchas políticas de los mineros del carbón plasmaron a mi hermano en esta entrega absoluta por mejorar las condiciones de vida. También quiero agradecer a mi familia que me acompaña, a mi hija Carla, su esposo Claudio, está acá también Beatriz, mi hermana Uve y compañera Luisa, que tuvo un papel muy importante en ese tiempo, conoció a mi hermano. Los hijos de Eulogio envían los agradecimientos al Museo de la Memoria. Ellos están radicados en Hungría, se fueron en enero del 75, después de que mi cuñada Grisneri estuvo detenida en la isla Quiriquina, sometida también a torturas. Eso es un poco la historia que quería relatarles. Mi hija Francisca también le quiere dedicar algunas palabras. Muchas gracias. Yo soy sobrina de Eulogio Fritz. Por supuesto, no lo conocí. Hoy tengo 22 años. No viví alguna dictadura, ni espero vivir alguna. Por eso, con el ejemplo de estos rostros, y no solo estos rostros, sino que ustedes, sus familias, mi abuela Olivia Monsalves, mi tía Grisneri Sepúlveda, esposa de Eulogio Fritz, son personas quienes también sufrieron una tortura que hasta el día de hoy está funcionando, que es vivir sin sus seres queridos. Y por ello les rindo un homenaje a aquellas y aquellos que hoy aún sufren de no estar con sus familiares y sus seres queridos, y sin saber dónde están.
Y a todos y todas quienes hoy aún siguen luchando aquí en este país, por quienes no están, por quienes por quienes hoy son asesinados también en otros países de este mundo, como en Palestina. Eso. Gracias. María Lidia Andrade Andrade. El 6 de octubre de 1973, en una población de Talca, muere María Lidia Andrade, 36 años de edad y madre de 14 hijos, entre 18 años y 7 meses de edad. Murió mientras mudaba a su hija menor en el interior de su casa, a consecuencia de disparos efectuados desde la calle por efectivos del ejército, quienes usaron sus armas para detener a unos jóvenes que huían sin oponer resistencia. La Comisión Rettig llegó a la convicción de que María Lidia murió víctima de la acción de agentes del Estado que hicieron uso excesivo e imprudente de sus armas. Hernán Rodolfo Barrales Rivera, de 24 años, se desempeñaba en el programa ocupacional para jefes de hogar POJ. La mañana del 4 de septiembre de 1984, en una jornada de protesta nacional, fue impactado por un disparo efectuado por carabineros. La Comisión Rettig señaló que fue víctima de una violación a sus derechos humanos cometida por agentes del Estado que se excedieron en el uso de la fuerza. Bueno, yo en representación de mi familia, de mi madre en primer lugar, de mi hermano, de mi sobrino, nosotros éramos 14 hermanos, mi hermano salió, fue a dejar un mantel a la casa de otro hermano. Y en esa circunstancia mi hermano estaba conversando con un químico farmacéutico y otro joven y le dispararon. Carabinero le disparó con una mina de telescopia, lo asesinaron. Mi hermano murió casi instantáneamente. Posteriormente se lo llevaron al hospital. Él falleció en el hospital, supuestamente porque él falleció. El disparo le llegó en la espalda. Le perforó el pulmón, el corazón. Mi madre nunca se recuperó. Toda la vida sufrió por eso. Hasta el día que ella falleció. Nosotros los hermanos, por lo siguiente, porque veíamos a mi madre sufrir. Y yo le doy las gracias a la Vicaría de la Solidaridad, a los derechos humanos, que se logró establecer la muerte de mi hermano, porque decían que mi hermano falleció en un enfrentamiento. Mi hermano nunca tuvo un arma, la familia de nosotros nunca tuvo un arma, y a mi hermano lo asesinaron. Fue muy doloroso todo, porque nosotros vivíamos, mi madre vivía en la población La Victoria. Ahí fue la represión más grande que hubo en dictadura, que ahí empezó todo prácticamente. Y la gente, mucha gente de ahí, hasta el día de hoy, la gente mayor no se recupera de lo vivido. Yo le doy gracias a todo esto, a todo lo que estamos viendo, porque gracias a esto, a los memoriales y todo eso, nosotros tenemos siempre presente a nuestra familia. Y yo creo que todas las personas que pasaron por esto lo viven de la misma manera que lo vivo yo y todos mis hermanos. Gracias por escucharme. Hola, buenos días. Mi nombre es Yoconda Vargas Barrales, sobrina de Hernán Barrales. Como sobrina, recordamos momentos con mi tío Rodi, momentos de tristeza, momentos de mucha amargura en la familia. Yo tenía 11 años. Mi tío Rodi
falleció en los brazos de Andrés Yarlán, que a él lo mataron el día, en la noche del fallecimiento de mi tío. Él era una buena persona, tal cual como decía mi tía Isabel. Él era una persona trabajadora, trabajaba en el POP y al mismo tiempo, como no alcanzaba, era comerciante, y Carabineros lo mató por la espalda. Fue muy triste, muy cruel. Después fuimos perseguidos al domicilio, fue allanado muchas veces, le dispararon, una bala pasó rozando el brazo de mi tío Antonio, que está aquí presente. Sufrimos mucha persecución de parte de Carabineros. Hoy agradezco por este memorial, porque va a ser un recuerdo que nunca vamos a olvidar y que va a pasar de generación en generación. Agradezco a todos los derechos humanos que están haciendo valer, aún en la ausencia o en la desaparición, el dolor de cada una de las familias y el tenerlos presentes siempre. Muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias por sus palabras. Gracias a todos quienes nos acompañaron hoy, a quienes compartieron sus palabras, a quienes los mantuvieron en reserva. Para cerrar, vamos a invitar a María Luisa Sepúlveda, presidenta emérita del directorio, a dar unas palabras. Como les decía cuando estábamos iniciando esta ceremonia, quiero agradecer la presencia de ustedes, quiero agradecer que ustedes estén disponibles para que se representen sus familiares a la sociedad chilena. Aquí están los familiares de aquellas personas que perdieron la vida durante la dictadura, ya sean los ejecutados o los detenidos desaparecidos. Y como ustedes escucharon los relatos, muchos de ellos fueron ejecutados o desaparecidos el primer tiempo de la dictadura. O sea, ahí nos mandó el mensaje de la dictadura que ellos iban a matar a quien se opusiera a lo que ellos estaban intentando implementar. Yo creo que muchos de ustedes, y por lo menos me tocó conocer a mucha gente, que no tuvo ni siquiera la posibilidad de apoyo en el momento de la ejecución. Muchos de ustedes, especialmente los que vivían en zonas rurales, no tuvieron acceso al acompañamiento, a la denuncia. Recién, cuando se terminó la dictadura y empezó la transición con la Comisión Rettig, fue el primer momento que ustedes sintieron algún apoyo. Por eso yo quisiera darles un abrazo por esos periodos de tanta soledad y de tanta incomprensión y de tanto dolor y de tanta injusticia. Cuando hablaban de alguno de los... Recordé, yo trabajé en la vicaría, en el comité, recordé al hijo Anselmo, ese niño que su madre esperaba de 5 meses, cuando buscaban al padre la detienen a ella, y él se presenta ante los militares para salvar a su mujer que estaba embarazada, pero ella tampoco. Él se presenta y él desaparece, y ella siguió detenida con su embarazo. También recordé, ahí está la madre de un niño, en esa época, 2 años, que es Ernesto Lechderman, que recién él pudo, después de la Comisión Rettig, tener los primeros acercamientos a reconstruir su verdad. O sea, mataron a sus 2 padres y a su madre la matan con él en brazos, en la precordillera, cuando ellos intentaban cruzar, porque uno era mexicano y el otro era argentino.
Lo que pasó con ellos fue tan brutal como lo que pasó con todos ustedes. También me acuerdo de los detenidos de Laja y San Rosendo, vinculados la mayoría a la compañía papelera, y que los carabineros los detienen, los matan, dejan sus cuerpos, ni siquiera bien enterrados. La familia los encuentran, los ven, pero ellos inmediatamente van y se llevan sus restos, y durante años no pudieron establecer lo que había pasado. Y así podríamos recordar como la historia brutal de cada uno. Cuando escuchaba los relatos pensaba, hoy día podríamos, cuando han pasado más años, podríamos definir con mayor certeza lo que pasó con ellos. Todos fueron violaciones de derechos humanos, todos no tuvieron acceso a un mínimo juicio ni al Estado de Derecho. Nunca debiera haber pasado esto con nadie, ni con los que tenían una militancia, ni los que estaban en su casa sin ninguna participación en la vida política del país. Entonces yo solo quisiera agradecer su presencia, agradecer que ustedes compartan sus historias familiares con las fotos de sus seres queridos, porque esto puede ir a sumar la intención que tenemos de que ustedes no sean las únicas que busquen la verdad, la justicia y la memoria de sus seres queridos. Esto les sirve a toda la sociedad y por eso un abrazo para cada uno. Muchas gracias, María Luisa. Antes de terminar, quisiera leer un mensaje de un familiar que llegó desde Hungría. Mi nombre es Pablo Arnoldo Fritz Sepúlveda, soy hijo de Eulogio del Carmen Fritz Monsalves. Les escribo desde Budapest, Hungría, a más de 10.000 kilómetros. Quisiera agradecer la invitación que me llegó a través de un grupo familiar. Mi familia es muy numerosa y creo que siempre fue muy unida. Además, la tragedia de mi padre sirve como el catalizador para seguir uniendo nuestra memoria por su ausencia. Estoy seguro que nuestra familia estará representada. Yo tengo 54 años y vivo en el exilio desde 1975. Por un largo periodo no podía retornar a mi país y luego, por motivos familiares, eché raíces en Europa. Tengo el agrado de comunicarles que Eulogio del Carmen, conocido como el Duro Pablo o Víctor Hugo, hoy día cuenta con 4 nietos, uno en Nueva York, otro en Budapest y 2 en Chile por parte de mi hermano. También tiene un bisnieto que lleva sus nombres Víctor Eulogio. Aún no he tenido la suerte de conocer el museo, pero estoy sumamente orgulloso de que se haya logrado este proyecto ejemplar. Tengo la esperanza de poder cruzar sus puertas y disfrutarlo con mis hijos y nietos algún día, aunque sea con lágrimas y sollozos, porque también somos muy emocionales. Mi padre este año cumpliría 80 años, pero lo asesinaron cuando apenas tenía 30. Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de su paradero, de sus restos, pero sabemos que tenemos otro lugar más donde recordarlo con amor frente a su muro, ausencia y memoria. Felicitaciones al equipo del museo por su labor y compromiso. Espero que ver el muro por las redes después de su instalación. Saludos fraternales con sinceros sentimientos, Pablo Arnoldo Fritz Sepúlveda. Y bien, en este acto de reparación, de dignificación y de memoria por su ausencia, y que hace posible que este museo además tenga sus recuerdos, y para que valoremos lo que este museo tiene, que este país tiene, que es su patrimonio histórico, el cual tenemos que defender siempre. Antes de terminar y de ir a compartir un café, quisiera agradecer a todo el equipo del museo que también ha trabajado en esta instalación, así como a ustedes, y vamos a dar lectura finalmente a todos los nombres, para dar un gran aplauso al final. Claudia Andrea Valenzuela Velázquez, Óscar Héctor Brugallo Celusi, Sergio Molina Hernán, Nadia del Carmen Fuentes Concha, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Arturo Benito Vega González, José Manuel Carrasco Torres,
Aquiles Juan Jara Álvarez, Desiderio Aguilera Solís, María del Rosario Ábalos Castañeda, Victoriano Lagos Lagos, Gabriel José Viveros Flores, Juan Fernando Navarro Cáceres, Teófilo Zaragoza González Calfulef, Carmen Jimena Pizarro Nova, Carlos Alberto Bustamante Mancilla, Jorge Robles Robles, Mercedes Luzmira Polden Pehuen, Bella Aurora Sepúlveda Valenzuela, Juan Antonio Povaschuk Galeazo, Lina del Carmen Barahona Coyo, Ricardo Sergio Castillo Yarce, Ramón Nonato Leiva Narváez, Julio II Sepúlveda Fuentes, Eulogio del Carmen Fritz Monsalve, María Lidia Andrade Andrade y Hernán Rodolfo Parrales Rivera. Muchas gracias.